Bienvenidos a una nueva clase de legislación laboral con el profesor David Julio. En esta ocasión vamos a hablar de las causales de terminación del contrato de trabajo por justa causa, contempladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. En el artículo 61 aprendimos cuáles son las causales de terminación del contrato de trabajo en términos generales. Y dentro de esas causales de terminación de contrato de trabajo encontramos terminación unilateral del contrato de trabajo. Es decir, que un empleador o un empleado, sin el consentimiento del otro, puede dar por terminado el contrato de trabajo si se materializan algunas de las causas que están establecidas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 62 establece que un empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa y sin el consentimiento de la otra parte cuando ha sufrido un engaño por parte del trabajador. Es decir, le presentó un documento falso o le mintió con respecto a su idoneidad. Cuando el trabajador incurre en todo acto de violencia o trato injurioso o de indisciplina dentro de la empresa con respecto a él o a un familiar del empleador. Todo daño material que de manera negligente realice el trabajador en contra del empleador o de la empresa. Cuando el trabajador realiza un acto inmoral o delictuoso, esos malos vocabularios, o cuando el trabajador tiene esos vicios de que hurta y se lleva lo que no le corresponde sin la autorización, es causal para que el empleador pueda dar por terminado el contrato. La detención preventiva del trabajador por 30 días. Pero hago la aclaración, si la presencia de ese trabajador en la empresa es necesaria y el estar privado de la libertad, ese trabajador puede afectar la producción o el trabajo o la labor, el empleador puede dar por terminado de manera unilateral el contrato laboral, incluso sin que hayan pasado los 30 días. Que el trabajador revele todo secreto profesional o todo secreto técnico de la empresa, sin el consentimiento del empleador y en perjuicio del empleador. El deficiente rendimiento sistemático en la producción por parte del trabajador, es decir, él trabajaba al 100% el primer mes, pero el segundo mes ya era el 80%, el tercer mes era el 70% y sin ninguna justificación médica o en su integridad o de su salud. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina y el normal desarrollo de la empresa. La negación sistemática o la renuencia del trabajador de cumplir con los requerimientos o con las sugerencias que vayan en procura de la protección de su salud y su integridad física. La ineptitud del trabajador para realizar la labor por la que fue contratado. Otra causal es el reconocimiento de la pensión, ya sea por vejez o por invalidez por parte del trabajador mientras está en la empresa. Y por último, una enfermedad contagiosa o un accidente que genere una incapacidad que superado los 80 días, los 180 días, no haya tenido una solución. Entonces, en este caso, el empleador puede dar por terminado el contrato por justa causa y de manera unilateral. El mismo artículo 62 establece cuáles son las razones por las que un empleado puede dar por terminado el contrato por justa causa y de manera unilateral. Y dentro de estas podemos mencionar haber sufrido un engaño o una mentira por parte del empleador. Le prometió un sueldo que no le está pagando o le prometió unas condiciones laborales que no les está cumpliendo. Todo acto de violencia o de irrespeto, de amenaza en que incurra el empleador con respecto al empleado o a su familia. Cualquier acto del empleador o del representante que induzca al trabajador a cometer un acto ilegal. Es decir, que yo obligue al trabajador a que robe o a que mienta o a que defraude, el empleado puede dar por terminado el contrato porque no está obligado a eso.
Todo perjuicio causado malintencionalmente por parte del empleador y que atente contra la integridad y la dignidad del empleado. Otra causal puede ser el incumplimiento sistemático de las prohibiciones o las obligaciones especiales por parte del empleador y en contra del empleado. De igual manera, el trabajador puede dar por terminado el contrato si el empleador lo obliga a que realice una actividad distinta a la que fue contratado o a que realice la labor en un sitio distinto por el que fue contratado. En cualquier caso, el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y el cual, reitero, deben leer para que profundicen y aprendan mucho mejor el contenido, establece cuáles son las condiciones o las razones o los comportamientos o circunstancias por las cuales tanto el empleador como el empleado pueden dar por terminado el contrato de manera unilateral y por justa causa. Con esto hemos terminado la temática y en la próxima clase vamos a ver el artículo 64 en lo que tiene que ver con la condición resolutoria, la indemnización por despido de un trabajador sin justa causa. Nos vemos en una nueva clase.